huelgan los entierros. La muerte hizo 250.000 instantáneas al minuto, con 150.000 que salieron movidos. La idea de esta representación, para sintetizar, es problematizar actualmente lo que es el acontecimiento de la guerra a partir de lo que está sucediendo en este momento. ¿Bien? Bueno, espero sus devoluciones, sus ampliaciones, sus preguntas. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, vamos a una de preguntas. Quiero realizarle, profe. Yo también he trabajado en la parte estética con obras de arte, sobre todo con pinturas, y con una experiencia con los adolescentes, por ejemplo, con los amantes de Magritte, con obras así que invitan al pensamiento, a investigar sobre cuestiones referidas al amor, a la identidad, para que llegue mucho. Me parece re importante tomar esto, ¿no? Usar con la fotografía, la música. También trabajé con Sol de Tío Dios, pero yo usé la versión de los pibes chorros, porque me pareció más cercana a los estudiantes por ahí. Pero sí es como que encuentran ellos mismos el punto de partida de la filosofía allí. Eso yo he llegado a usar canciones como de Legalmente, una canción que no te dice, para el mundo siempre fuimos marginados por respetarnos y defender nuestra identidad, ¿no? Entonces, buscar la forma de llegar a través de la música, del arte en general, es una muy buena forma, considero yo, de llegar de acercar a la filosofía. Y es una propuesta también compleja porque el arte interpela la experiencia personal. Entonces, es muy difícil llevar una propuesta que no sea desde uno para tratar de que el otro tenga una experiencia estética y pueda partir de allí como un ciclo filosofal. Pero me parece muy bueno y la propuesta que... Estuve sumando a lo que dice Augusto, me gusta cómo concebir el arte como dispositivo, como esa cosa de estar dispuesto, de estar con esa disposición. Porque también creo yo que no es lo mismo llevarla al aula que llevar el aula a un museo, por ejemplo. A mí me pasó que yo hablé con los chicos a veces y algunos dicen, sí, yo he visitado un museo. Y yo les digo, bueno, ¿qué te produce? Nada. No sé, no entendí, no sé qué veían, los que supuestamente veían algo, qué veían, no sabía qué sentir. ¿Qué me llevaron al aula, llevarlos al territorio del estudiante es muy fuerte también y puede producir un montón de cosas? Sí, a mí me llamó mucho la atención lo de la playlist, ¿no? Que ya lo lleva a una experiencia colectiva, ¿no? Calculo que cada uno va aportando desde su experiencia, desde sus preconceptos, canciones que pueden referirse a la memoria, o las canciones que, los estilos, los géneros de música que escuchan hoy en día los jóvenes, circulan muchísimos sentidos ahí, de los que uno por ahí está abstraído. Y eso configura otra subjetividad de los chicos, ¿no? Y algo que me quedó, lo que vos mencionabas, es experimentar el concepto a través del arte, ¿no? Y sin ser un especialista en análisis de imagen o de las obras de arte, a los chicos tocó de casualidad mostrarles la imagen de Cronos preparando a sus hijos, ¿no? Como parte del análisis de la belleza en las obras de arte, ¿no? Porque una escultura puede ser bella más allá de la acción que represente. Y bueno, empezaban a analizar, ¿no? Qué representaba Cronos en el tiempo, si lo que se está devorando es el paso del ser humano en su finitud, en su vida. Y ahí, aunque no sea totalmente formalizado, se está experimentando conceptos a través de las imágenes. Y lo otro que señalé y me pareció relativo es que vos mencionaste 4, no sé si son equivalentes, intercambiables para vos, hablaste de afecto, emoción, sentimiento y pasión, ¿no? Sí. Y al hablar del arte, yo creo que viene esa imagen fuerte de lo que es la sensibilidad, la sensación,
No sé si las tomás como equivalentes o alguna con mayor peso sobre otra. Bien, según estos autores no es lo mismo, no es lo mismo. La sensación es algo anterior o previo a la afectación, o sea, el afecto, la emoción, la pasión, eh, anterior al lenguaje mismo, ¿sí? Anterior al lenguaje, a la verbalización. Entonces, por ejemplo, eh, nostalgia, ¿sí? Uno siente nostalgia, ¿cierto? Siente dolor, pero quizás no puede comprenderla, no pueda comprenderla eh, psicológicamente para poder expresar lo que siente. Lo que siente en primer lugar es el dolor. Entonces, bueno, por ejemplo, yo utilicé muchas veces este término para explicar cómo nosotros a través de, vamos ampliando horizontes de conocimiento. Nostalgia viene de dos palabras griegas, la conformación de dos términos. Nostos, que hace referencia a la casa, y algios, que hace referencia al dolor. Algios, mencionado, por ejemplo, novalgina, ¿sí? Son dos términos griegos. Entonces, etimológicamente, nostalgia hace referencia al dolor que uno siente, que no es un dolor físico, sino es un dolor espiritual que uno siente al no estar en la casa del Padre. Ahora, lo que ellos han experimentado anteriormente es el dolor espiritual. Al enseñarle al enseñarle la comprensión del término, ya tiene un entendimiento, pero la experiencia es anterior al lenguaje. En segundo lugar, hablan de la emoción. Y la emoción es aquello que nosotros nombramos socialmente. Por ejemplo, un ejercicio que yo le hacía a un alumno, decime el insulto más grande que vos podés dar. Y entonces lo paraba así o sentaba a los alumnos frente a mí. Y entonces ellos me decían, bueno, no puedo, profe. Bueno, hagamos de cuenta que no estamos en el colegio, estamos en la cancha. ¿Qué insulto me diría? Gordo. No, eso ya me dicen todos, ya. La verdad que no me afecta en lo más mínimo. ¿Cuál sería la palabra así, con la cual vos insultás? Y entonces, y salió la palabra, hijo de puta. Ahora, ¿quién es puta? ¿A qué hace referencia hijo de puta? Hijo de la prostituta. O si no, puto. O si no, trolo. O si no, travesti. En una sociedad que es más inclusiva, donde nosotros reconocemos ciertamente la igualdad, es una sociedad más igualitaria, pero en nuestro hábitat, en nuestra sociedad, siguen apareciendo como verbalizadas verbalizados estos odios todavía que existen en nuestra sociedad. Entonces, cuando yo digo hijo de puta, es porque mi sociedad todavía comprende que la prostituta es alguien inferior, o trolo, puto, travesti, son inferiores, son distintos. Y entonces, ser trolo, ser puto, ser travesti, cuando uno lo expresa en enojo, expresa realmente lo que realmente piensa, diría Freud, lo que realmente piensa. Y en este sentido, ¿qué es lo que realmente piensa la sociedad que se dice de sí misma que es inclusiva? Que tiene mayor reflexión de la dignidad de la persona humana y de los derechos humanos. Entonces, en la verbalización se expresa esta emoción que está latente aún en nuestra sociedad y que, por supuesto, legitiman todavía esas acciones de odio contra estas personas que consideramos distintas. ¿Eh? Eh, el sentimiento, lo que percibimos por medio de los sentidos, y la pasión, aquello que nos desborda, ¿sí? Aquello que nos desborda. Bien, no sé si te he contestado. Sí. ¿Alguna preguntita? Bueno, Yo por ahí en relación a esto de el arte,
y pensaba en esto de lo conceptual, particularmente también por alguna búsqueda que tengo, me gusta más pensar en el arte vinculado a lo simbólico, ¿no? Más allá de lo conceptual. Y pensaba precisamente, por ejemplo, en las imágenes, en las obras de arte, en la música, como por ahí también en lo simbólico, ahí también se desarrolla esta facultad interpretativa, ¿no? Porque hay que encontrar el sentido. El arte no se presenta por una lisa, llana, ese sentido, sino que demanda de parte de nosotros que apretamos, ¿no? Una actividad interpretativa, ¿no? Por ahí creo que también, y pienso siempre lo simbólico, vinculado quizás a una sabiduría, ¿no? Que se expresa también la sabiduría en las obras de arte. Digo esto, mi pregunta es fundamental, ¿no es el arte también algo que va más allá de lo conceptual? Bien, tomo la primera parte, yo de ahí. Fíjate esta fotografía, ¿no? Aquí hay la expresión de una imagen, que para nosotros no tiene una significación. No tiene una significación situada. Esto es una imagen que está en la vereda de una iglesia de Río de Janeiro. Y es la masacre de la Candelaria. Es un acontecimiento que sucedió en Río de Janeiro en el año 1993, con lo que se llaman esto lo que iban, ay, se me ha ido el término, de las brigadas de la muerte, algo así se llama. Era gente que subía a su camioneta y salía a matar a aquellos que no servían a la sociedad. Entonces aquí había alrededor de 70 niños durmiendo en las veredas, dentro de las columnas de esa iglesia. Y entonces, bueno, aquí fueron muertos 8 niños. Y los niños, los cuerpos de los niños han sido dibujados en las veredas para no ser olvidados por la sociedad. Si actualmente uno va a Río de Janeiro, encuentra esta imagen todavía. Entonces, la imagen representa aquí el signo, es comprendido y entendido en un contexto histórico. En un contexto histórico. Cuando voy a decir, bueno, excede lo conceptual, excede lo conceptual. Y yo diría, la comprensión conceptual se ensancha, porque descubrís el verdadero sentido de la expresión del término, de la imagen. Porque el término, los niños de la Candelaria, es ensanchado desde una comprensión histórica, no simplemente desde una comprensión gráfica. La comprensión de la historia hace que nosotros entendamos realmente el término de caso. ¿Sí? Ahora, si vos naciste en Río de Janeiro, esta comprensión ya la vas a tener. En este caso, tenemos que entender la situación histórica para poder entenderlo. ¿Sí? Lo que podría ser acá en Argentina, el símbolo del pañuelo. Los pañuelos blancos. ¿Sí? Si el alumno, sí, esta imagen, ¿qué significa? Y esa imagen está relacionada con nuestra historia. ¿Cuál es el verdadero significado de estas canciones que hablan de la Peggy? ¿Cuál es el verdadero significado? Es ensanchado desde el contexto histórico. No solo tienen una belleza, lo que vos decías, la belleza de la creación como reproducción artística, ¿sí? Pero también tiene un significado mucho más profundo, mucho más profundo. Más
Además, Yo sé, bueno, me recordaba lo que es la contemplación para la ética hedonista y también, bueno, la contemplación, el valor que tiene la contemplación para Aristóteles. Entonces, la aproximación de los estudiantes a otros conceptos que permite disfrutar, contemplar bueno, disfrutar las canciones desde otra perspectiva o ver un cuadro con otra información que nos va a permitir sentir o darle un sentido, un significado diferente a no tener ningún tipo de herramientas conceptuales, porque bueno, ahí se expresa esto de la importancia que tiene la educación intelectual, el acceso a la cultura, para valorar de otra manera, no solamente el arte, sino también el mundo nos rodea. Porque si tenemos acceso a información, a conocimiento, a derechos, bueno, vamos a valorar de una manera diferente a un paisaje, una montaña, a no tenerlo. O sea, no va a dar lo mismo privatizar y dejar los glaciares que no hacerlo si es que se tiene más información y más poquito de valoración. Y ahí te robo una palabrita en relación a lo que preguntaba él. La contemplación ayuda, o sea, la contemplación, hablando del hecho de que he conocido a partir de la imagen el hecho, el acontecimiento. Y es, en este caso, la contemplación me lleva a saber degustar. La degustación, es decir, que hablo de la sabiduría. Entonces tengo una comprensión mayor de los acontecimientos de la historia. Y entonces en esa comprensión mayor que yo tengo de la historia, al ver una imagen, al estar en contacto con una canción, yo creo que el nivel diríamos, epistémico, ¿no?, del disfrute es mucho mayor. Del disfrute. bueno, Muchísimas gracias. Gracias por aportes, por presentaciones, de variedades rojas. Vamos a continuar, invitamos a la siguiente profesora Ana Lista, Beata Flores, Delia Arjona y a Iván Choque por el centro. El único fue certificado ¿no? Yo comienzo por ustedes. Ah, enseguida todo. ¿Te va a usar algo? No. No sé si puedo conectar. ¿Ya explotará? Vamos, Lenín. ¿Me acuerdo de hablar? No. Como tenga que ser. Bueno, disponemos de 5 minutos para cada uno. Bien. Bueno, Bueno, ¿arranco yo? ¿empezar? Sí. Nos acompaña entonces Delia Arjona en primer lugar. Puede presentar su ponencia o No, después yo y después Iván. Cerramos la primera. Te dejamos Al final. el final. El final. Ya tengo todo hambre. Bien, bueno, buenos días, buenas tardes, no sé en qué hora estamos.
Bien, en primer lugar, comentar que por ahí la idea de este trabajo es un poco parcial, por decirlo de algún modo, porque, bueno, después de haber escuchado lo que comentaba por ahí Emiliano, lo que comentaron otros profes, lo cierto es que, bueno, hay muchas problemáticas, bien, dentro del aula, muchas situaciones que de algún modo nos hacen pensar, bien, pero fundamentalmente yo voy a tratar de hacer una indagación en relación a una problemática que a mí hoy particularmente me genera mucha inquietud, bien, y que, bueno, he tratado de pensarla y también de abordarla, y voy a contar ahí por ahí algunas experiencias que he tenido en el aula como para poder enriquecer ese análisis, ¿bien? Voy a ir leyendo, si me acuerdo de algo extra voy a ir comentando, ¿bien? ¿Por qué estudiar filosofía? ¿En qué radica la importancia de la actividad filosófica? Estos dos interrogantes nos interpelan cada clase. Provienen tanto de quienes miran con desdén la materia como de aquellos que la miran con cierta admiración. Por nuestra parte, en general, para responder a esas inquietudes, optamos por hablar de la filosofía y su quehacer, de los aportes que hace la filosofía a la historia del pensamiento, de su presencia en los demás ámbitos del saber, e incluso intentamos recuperar su sentido más vital. Filosofamos ya en cuanto humanos. Lo cierto es que, pese a las mejores argumentaciones, nos suele pasar que muchas veces los y las estudiantes no comparten nuestro interés y pasión por la filosofía. Digo muchas veces, no es que es la regla, no es que siempre pasa, como creo que todos hemos tenido experiencia, muchas veces tenemos buenas clases, ¿bien? Se dan las condiciones materiales, los estudiantes se interesan, pero también es cierto que es una realidad que muchas veces también nos pasa de que los estudiantes no quieren saber nada, ¿bien? En este trabajo quisiera hablar de una de las posibles causas de este desinterés por la filosofía, recuperando para ello ese sentido de la filosofía como actividad dirigida a pensar el mundo. No creo que este sea un espacio para una discusión meramente conceptual, pero entiéndase mundo por realidad. La filosofía es una actividad que intenta pensar lo que es, el conjunto de lo real. En los establecimientos educativos se habla mucho entre los y las docentes de la apatía de los estudiantes, de la falta de atención y concentración e incluso del disgusto con el que suelen transitar las aulas. Disgusto que en ocasiones se convierte en desobediencia y violencia, ¿no? Muchas veces nos pasa de que efectivamente salimos del curso y decimos, hoy se portaron súper mal, ¿no? Bueno, desde los equipos de gestión, las orientaciones institucionales anuncian: los chicos no pueden sostener la atención más de 10 minutos, hay que mantenerlos ocupados haciendo cosas, no hay que darles lugar para que se manden una. Todas estas orientaciones indican cómo enfrentar las problemáticas o al menos cómo paliar sus efectos negativos sin intentar ahondar mucho en sus causas y fundamentos. El escenario para la enseñanza de la filosofía no es tan diferente, pero ella cuenta con un compromiso mayor en la búsqueda de las causas y las razones. Para ello siempre es importante saber observar y escuchar. Como docentes de filosofía solemos prestar bastante atención a lo que los y las chicas nos dicen. De hecho, siempre tenemos tiempo para ponernos a pensar en lo que ellos nos dicen, lo que nos dijo tal o cual estudiante. Nuestras clases suelen desarrollarse siempre en el marco de resistencias. Los y las estudiantes se resisten y los y las profesoras resistimos. Y en medio de esas resistencias hay espacios para el sinceramiento. Allí se exponen las razones del desinterés.
Algunos estudiantes consideran que la filosofía es algo que no les compete intelectualmente. El conocimiento es cosa a la que se deben dedicar unos pocos intelectuales, y también están aquellos estudiantes para quienes todo lo que hoy se aprende en la escuela no es útil, es inútil, porque no les servirá para jugar y ganar en el mundo. Aquí se presentan dos cuestiones que merecen nuestra atención. Por un lado, los y las estudiantes manifiestan no encontrarse implicados en el quehacer de la filosofía, en la búsqueda del conocimiento del mundo. Y por otro lado, este quehacer no es relevante en términos prácticos para lo que ellos se proponen en sus vidas. ¿Cómo problematizar estas cuestiones? En alguna ocasión me compartía un compañero su parecer en relación a la importancia de las afecciones en el origen de la filosofía. Para él, el origen de la filosofía se hallaba unido a, él usaba este término, las emociones, a las afecciones, e invitaba a sus alumnos a pensar los orígenes en esos términos. A mí personalmente me resultó un tanto extraño en un primer momento, quizás por la sospecha con la que solemos mirar algunos a la educación emocional o a la educación socioemocional. ¿Bien? De todos modos, para él las emociones no eran solo un espacio de economía o gestión, de administración de las emociones, sino que se trataba más bien del por qué se presentan y qué sucede con nuestro pensamiento cuando nos hallamos frente a ellas. Este año, en las primeras clases, un poco recuperando esa inquietud que me había compartido un compañero, hicimos la experiencia de aproximarnos a la filosofía a partir del análisis de ciertas situaciones de la vida, tratando de reflexionar cómo ese terreno puede ser fecundo, bien, para el filosofar. Las situaciones planteadas en clases eran concretas, ¿bien? Prepararse para salir con amigos, salir a una excursión, mirar noticias, ir a la plaza, ¿bien? Esas situaciones, unidas a ciertas afecciones, conducían a ciertos interrogantes que poco a poco iban alcanzando cierto grado de generalidad. Los interrogantes no surgían espontáneamente, sino que estos iban presentándose en la medida en que los personajes de las situaciones sentían y miraban con atención aquello que antes no era observado o que veían con cierta ingenuidad. El análisis y reflexión sobre las situaciones mostraba cómo las ocupaciones, que en un primer momento parecían serlo todo, daban lugar a inquietudes filosóficas. Esto nos condujo a pensar en ese estar ocupados del mundo. Retengan eso porque creo que por ahí quiero ir, ¿bien? Ocupados en el intento por salir adelante en el mundo que vivimos, buscando dirigir el esfuerzo a aquello que nos conduzca realmente a triunfar en él. El mundo se presenta fundamentalmente como un lugar donde hay que saber moverse, un espacio para operar. Ocupados del mundo también, porque el mundo parece ocuparlo todo y no dejar lugar para nada más. Pareciera que somos del mundo, que estamos atados a él. Paradójicamente, ese intento por saber moverse en el mundo los aparta de él en términos filosóficos. Mientras mayor es el intento por triunfar o tener éxito en el mundo, menos interesados están en conocerlo, en interrogarlo. El problema es que el mundo en el que se desea triunfar es el del sentido común. La pregunta de aquel que se maneja en el horizonte del mundo es aún superficial. No llega a preguntas superiores. Para sentirnos interesados en conocer el mundo, es necesario reconocer que este no es comprensible de suyo. No es obvio lo que se presenta frente a nosotros. La actividad sobre las situaciones fue acompañada por la lectura de un fragmento del texto Introducción a la filosofía de Heidegger. Pensamos nosotros más o menos, cuando planteamos la actividad,
En primer lugar elegimos el texto, porque siempre hacemos esto, ¿no? Elegimos el texto, dijimos, bueno, vamos a trabajar un fragmentito de Introducción a la filosofía de Heidegger, nos interesa ahí, digamos, pensar si es correcto hablar de una introducción a la filosofía o no. Vieron que es un texto que en general se trabaja, ¿no? Luego de la lectura de ese texto, invitamos a los y las estudiantes a ilustrar por medio de frases o enunciados la afirmación heideggeriana de que la filosofía se encuentra encadenada o dormida en nosotros. Las frases más recurrentes fueron: las cosas siempre fueron así, no me interesa, no tengo ganas. Esa fue la más importante. Es muy difícil, bien, entre otras. Estas frases nos revelaban que para lograr hacer filosofía es necesario un cambio de actitud, una disposición diferente, ¿bien?, que permita que el filosofar suceda. Este cambio de actitud frente al mundo solemos trabajarlo bastante bien cuando se aborda el asombro como origen de la filosofía. En los primeros que filosofaron hay un cambio radical de actitud, ¿bien? La filosofía persigue el saber por el afán de conocimiento y no por ninguna utilidad. Es por eso que la filosofía es igual a un hombre libre. Así lo expresa Aristóteles en la Metafísica. Al igual que un hombre libre es, decimos, aquel cuyo fin es él mismo y no otro, así también consideramos que esta es la única ciencia libre. Solamente ella es, en efecto, su propio fin. Entonces,